Buenas, bienvenidos. Estamos arrancando Bonavita en 530, como todos los días. Llegó la primavera, qué linda mañana que tenemos en Buenos Aires. Está Charlie Escalante en los controles centrales, bienvenido Charlie. Hola Vicente Castro, nuestro operador de streaming. Hace unos meses me soñaba en el altar. Buenas, le digo a Alejandro Aimú, a Mariana Collante, a Lucho Murat, nuestro equipo de producción. Hola, le digo a Jair Sibel en el estudio. Felicita Bonavita, feliz miércoles. En Buenos Aires, 20 grados en este momento, el cielo está algo nublado, 24 la máxima para esta jornada. Hola, le digo a la gente que nos está escuchando desde Santa Rosa, la capital de la provincia de La Pampa. 16 grados allí, mucho viento, me dicen, se lleva todo, 23, la máxima para hoy. Felicita, yo estoy mirando a la gloriosa ciudad de San Salvador de Jujuy, 23 grados, máxima de 27, mañana baja 10 grados la temperatura, mínima de 10. ¿Dónde estás? Contanos, ¿desde dónde te subís a la señal de la AM 530? ¿Nos dejas un mensaje? Estamos en el 1132 000 530. Y como todos los días, vía streaming, búscanos en el canal de YouTube. Somos Radio AM 530. Otro miércoles maravilloso en la República Argentina. Tanto tenemos para contarle, tantos que no sabemos si nos va a alcanzar el programa. ¿Cómo? ¿Policía? ¿Qué pasó? Búscanos en todas las redes sociales. Somos Radio AM 530. ¿No seguís todavía la Radio de las Madres? Estas esperan. Bonavita en la 530. Vamos, que estamos a mitad de la semana. ¿Y qué semana, querida? Dale, arrancamos una buena semana agitada, como todas las semanas, pero con un vientito que viene del otro lado, aparentemente. Así que aprovechamos el cambio de viento para hacer un repaso por la principal información a esta hora. La verdad que llegué y no puedo menos que mirar el monitor de la televisión y digo, ya somos Estados Unidos, Sí, básicamente, ¿no? Hay una adolescente atrincherada en un colegio secundario en Mendoza con un arma. Estaba buscando a una profesora, eso es lo que trasciende, es terrible, la verdad que es muy lamentable. Cuando hemos pasado ya en estos últimos años por el debate de armas sí, armas no, el que quiere andar armado, que ande armado, bueno, ahí estamos. Sí, bueno, una imagen muy triste que refleja lo que es la libre portación de armas, lo que sería la libre portación de armas en un país como el nuestro. En Mendoza me dicen, nos están escuchando desde Mendoza, sol y viento fresco, hay mucho viento. Bueno, gracias por estar ahí, como siempre los invitamos a quedarse, para nosotros es importante que se sumen, que nos cuenten cómo ven todo esto que está pasando, porque están pasando muchas cosas, estaba viendo que además se anunció una cadena nacional del presidente que no tiene mucho apuro, o sea, la cadena nacional, hay que decirle a Javier Milei, era el lunes pasado, no el lunes que viene. Se toma el tiempo. Pero acaba de anunciar Manuel Adorni que dará un discurso el lunes 15 a las 21 en el marco de la presentación del presupuesto 2026, lo cual es toda una novedad. Hay presupuesto 2026 porque hasta acá se estipulaba que podían seguir sin presupuesto, ¿no? Bueno, como ha gobernado este gobierno, solo que con una inflación rampante y a costa del ajuste en todas las reparticiones del Estado. Después de la piña de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Javier Milei dijo, entendí que hay errores, los voy a revisar, pero voy a seguir con el mismo rumbo, pero voy a ir más profundo, más rápido todavía. Ratificó todo eso. El lunes tuvo varias reuniones, anunció una mesa, en la mesa sentados los mismos de siempre, los que originan el problema se van a sentar a resolverlo, aparentemente. Mesa con gobernadores y hoy nos desayunamos con que este país tiene nuevamente ministro del Interior. El ministro del Interior es Lisandro Catalán. No es un nombre nuevo, si bien saben ustedes, la mayoría de los funcionarios tiene un perfil muy bajo. Tenés una media docena que conocés los nombres, que sabés más o menos en qué anda, que cierran filas detrás de Javier Milei, mediáticamente incluso, entonces más o menos sabes quiénes son, o porque han estado envueltos en escándalos. Pero Lisandro Catalán no es un recién llegado, porque hasta aquí fue vicejefe de gabinete del Interior, es decir,
no teníamos ministro del Interior, dependía del jefe de gabinete, ese área. Ahora con la intención de sumar a la mesa a los gobernadores, de armar una mesa federal. Mira, aparece la palabra federal de repente. Uy, cómo les conviene a algunos ponerse para campaña el apellido federal, ¿no? Claro, como necesitan achicar un poco las distancias que se acrecentó con los gobernadores, salen con este planteo y desempolvan la figura del ministro del Interior. Dicen que Lisandro Catalán tiene buen vínculo con la mayoría de los mandatarios, pero acá el tema no es el buen vínculo que pueda tener Catalán con un mandatario o con otro mandatario, sino las políticas nacionales y lo que los gobernadores le están diciendo al presidente. Bueno, largue los fondos que tiene que largar, regularice la situación y en todo caso podemos sentarnos. Esto es lo que dicen algunos, ¿no? 3 días hace, esto destaca, es increíble, ¿no? Pero están destacando la prensa amiga, la prensa oficialista. Hace 3 días que Javier Milei llega antes de las 9 de la mañana a la Casa Rosada. ¡Epa! Mirá, pero ni que fuera el presidente. Madrugó. Ni que fuera el presidente, mirá vos. Mirá que cuesta despertarse temprano, cuesta cortar a las 6 para ir a ver Netflix. Vos sabés que no todo el mundo tiene un trabajo full time cuando es presidente. No, claro. Bueno, Catalán es tucumano, es el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán. No es un recién llegado al gobierno, fue parte del gobierno anterior. Estaba. Mirá vos, ¿qué? ¿De Alberto también. Fernández? Estaba en el gobierno de Alberto Fernández. Mirá vos. ¿Por qué no me sorprende? El rol que tenía, pero estaba en el Ministerio del Interior. Hay 2 temas bien candentes con los gobernadores porque se vencen los plazos para el veto presidencial que se estima va a llegar a 2 proyectos de ley que impulsaron los gobernadores en esa mesa cerrada que habían conformado. De hecho, había una reunión de gobernadores que la bajaron porque no querían parecer golpistas esta semana. Qué generosos, por un gobierno que se tambalea. Los 2 temas tienen que ver con la distribución de los fondos para TN y del impuesto al combustible, impuesto que el gobierno siguió cobrando, pero que se lo guardó, no lo distribuyó como tiene que distribuirlo entre las provincias. ¿Habrá veto? ¿No habrá veto? La idea es hablarlo con los gobernadores. Esperan que lo bajen los gobernadores porque en el plan económico ellos aseguran que no van a tocar absolutamente nada. Así que hasta aquí principalmente son preguntas. La sensación es que no hay lugar para negociar esto con los gobernadores que estaban muy decididos por la situación de las provincias a avanzar. ¿Hay margen para negociar después de haber perdido semejante elección? Yo la veo muy difícil, Felicitas. Hay una serie de eventos que van marcando la pauta. Los votos de los diputados de los gobernadores en la Cámara Alta y en el Senado y la conformación de un tercer espacio. Hablaba con un analista que me decía, ojo que el gobierno tiene todas las de perder en provincia de Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, sin contar otros distritos muy importantes de nuestro país. Sí. Un tercer espacio que se viene anunciando, pero que todavía no tiene forma como tal, ¿no? No tiene forma, pero va a tener una presentación de listas de parte de los gobernadores que en sus territorios va a acumular muchos votos. Karina Milei, que hasta acá venía como intocable. Ustedes piensen que estamos hablando de un hecho que tuvo lugar en febrero, a comienzos de año, y es el posteo del presidente Javier Milei invitando o promocionando una moneda que finalmente derivó en una estafa que tiene investigaciones en Estados Unidos, también en Argentina, aunque muy planchada en el orden judicial, y que empieza a moverse finalmente en el Congreso, digo, los tiempos de la política, ¿no? Ayer lo que se decidió fue citar a la secretaria de la presidencia, Karina Milei. Insisto, hablamos del caso Libra, ni siquiera estamos hablando todavía de lo que son los audios de Españuelo. Tiene 2 fechas tentativas, 13 del 9 o 30 del 9, estamos hablando de septiembre. Sí, ya, 13 del 9 en 3 días. Y tiene una fecha límite en octubre, o sea, puede estirar esta situación hasta el 26 de octubre. ¿Por qué? Porque si no la pueden ir a buscar por la fuerza. ¿Un patrullero, vos decís? Creo que se quiera someter a esta situación, ya está bastante complicado el gobierno. Existe incluso la posibilidad de que se acerquen integrantes de la comisión a donde esté Karina Milei para interrogarla con respecto a todo lo que sucedió y sobre todo cuál fue su rol con las reuniones, sucesivas reuniones que tuvo con los responsables de lanzar la moneda. Es que por más poder que tenga, no deja de ser una ciudadana con derechos y responsabilidades, y si fue una estafadora y se robó un montón de plata, tiene que pagar ante la justicia. Se arriesga Santiago Caputo, no, en este caso es Toto Caputo, Luis Caputo, ministro de Economía, y les dice a los inversionistas, ¿es esto o es comunismo en 2027? Epa. Se arriesga, digo, porque mirá si le dicen antes
antes que esto preferimos comunismo. No, mirá, si llega a ganar el comunismo en Argentina, me caigo de la silla. Sí, anda por ahí, Caputo. Por otro lado, apareció el Fondo Monetario Internacional, para sorpresa de nadie, respaldando al gobierno de Javier Milei. Llega el primer avión con deportados argentinos desde Estados Unidos. No, pero no habrán votado No, Trump. lo estoy diciendo bien, no sabemos a quién votaron. La cuestión acá es otra derrota para Javier Milei, que es el escaso margen de negociación y los escasos frutos que tuvieron la negociación con Estados Unidos para, por ejemplo, una visa libre, que los argentinos puedan viajar sin necesidad de una visa, la cuestión de los aranceles, digo, todo lo que es política bilateral con Estados Unidos, te digo que es tendiente al fracaso, más allá de la guita que le está poniendo el fondo y este respaldo del fondo, ¿no? No, y más allá de que podamos tomarlo un poco con humor, la verdad es repudiable gente que estaba haciendo su vida en Estados Unidos, Claro. bancando el derecho a migrar, que es un Obvio. derecho humano y que por una decisión gubernamental es expulsada de sus núcleos de vida, de su organización familiar, de su trabajo. Otra de las continuidades de la política Trump para Latinoamérica. Hoy tendremos los números de la inflación. Opa. Hay algunas aproximaciones que después las vamos a repasar. De todas maneras, lo que más preocupación genera no es el número de la inflación para lo que fue el mes de agosto, incluso está la de la Ciudad de Buenos Aires, que dio un poquito más abajo que la anterior, sino lo que podría pasar con la inflación de septiembre que recién comienza, pero que tiene un dólar remontada. Bueno, mira el precio del dólar y evidentemente eso se traslada a los valores de la producción local, así que agárrate lo que pueda pasar en octubre. Sí. Va a caer la inflación, como en general cae, entre el 10 y el 13, un poquito antes de las elecciones. Estos son algunos de los temas que vamos a desarrollar en un ratito nada más. Hay un montón, hay muchos otros temas. En el plano internacional, la verdad que tenés tanto. Es terrible lo que pasó en Nepal, lo que está pasando. Vamos a hablar de Nepal y vamos a desterrar mitos, Feli. No Sí. toda rebelión popular es una rebelión de liberación, ¿sí? Por más que le peguen a un policía y tiren al río a un ministro, no quiere decir que el pueblo esté tomando decisiones soberanas. El gobierno de Nepal era un gobierno popular que se había alejado de India y se había acercado a China. Vamos a indagar un poco más qué pasa detrás de la occidentalización de la información que nos presenta como una revolución libertadora lo que sucede en Nepal. Sí, bueno, de todas maneras me parece que hay como mucha, hay como mucha opacidad con respecto a quienes están llevando adelante la movida. Totalmente. Los integrantes de los jóvenes que están, estudiantes, entiendo en su mayoría, llevando la movida a la calle y repudiando, por ejemplo, los límites a la utilización de determinadas plataformas o denunciando el Nepo Kid, le llaman ellos, Sí, ¿no? El Nepo nepotismo. Baby. Dicen que ellos no se hacen cargo de estos episodios de violencia extrema y que hay infiltrados, así que me parece que también es todo un detalle ese. Después vamos a hablar porque el gobierno de Nepal, después de una guerra civil, viene de tumbar una monarquía. Es un gobierno electo democráticamente, tenía 2/3 de las adhesiones y en la vereda de enfrente la derecha y los dueños de las plataformas que no quieren que los controlen. Después te desarrollo un poco lo que pasó en Nepal. Enseguida vamos a estar con ese tema también. Están pasando cosas, por supuesto, en Gaza, están pasando en todos lados, ¿no? Las repercusiones de Qatar, un Donald Trump que salió a hablar de este tema. Lo que pasa en Venezuela y el posicionamiento de Gustavo Petro, que no tiene una excelente relación con Nicolás Maduro, pero que dijo que no va a permitir que haya presencia militar estadounidense en el Mar Caribe. Así que tenso el mundo en estos momentos. 12:19 minutos y ¿saben qué? También vamos a hablar de la serie de Gilla Murano, o en realidad de la figura de Gilla Murano, ¿no? Una asesina serial argentina, es la primera argentina serial argentina de la que se tiene, por lo menos la más popular, ¿no? La más popular sin duda. Ahora no, si hoy hablamos de Gilla Murano no te acepto un mate ni loco, Bonavita, ¿eh? Si ya son venenosos los días normales, imagínate el día de Gilla Vos Murano. viste que yo traje un convito con muchos yuyos, No, por eso Dios te mío. asustaste. Me trajo unas bolsitas. Lo vamos a hablar porque se viene una de las series de Montserrat era. Mirá, de acá, del barrio. De Montserrat, sí. Por eso te digo, no me acerques un mate, Bonavita. ¿Dónde vivía? ¿Alguien sabe dónde vivía? Se Peña 10. No, mentira, no vivía acá, no vivió acá, Gilla. No, bueno, alguien va a tener el dato seguramente porque es una historia además muy pero muy reciente. Quédate, estamos en el 1132000530, venite al canal de streaming, fíjate el look que tiene Jair Civil, que acá se lo están alabando, dice, qué bien esa gorra, esa visera, Jair, por favor, ¿inspirado en quién? Me puse en los anarquistas de los años 20, en Simón Me gusta. Radowisky. Muy bien, está muy bien, así que se quedan con nosotros, nos cuentan cómo están viendo ustedes todo lo que está pasando hoy en
en la República Argentina. Compartimos este mediodía. ¿Sale almuerzo o no sale almuerzo? ¿Qué Sí. sale? ¿Unos matienzos, un cafecito, si no? A mí si me traes una pizza, te dura 10 segundos acá. Sale almuerzo si ustedes quieren, Sí. entonces. Es una Estamos cosa esperando. regalado al mediodía. En el barrio de Montserrat, como Gilla. Bueno, atenti, porque a las 14 en Plaza de Mayo, Garrahan, Universidad, Ciencia y Tecnología, su defensa. Otra clase para el presidente Javier Milei acá, si se quiere cruzar un ratito. Tremendo. Ojalá que no haya sobre robos y estafas o sobre... Cripto, y por ahí se cruza. Tendrían que haberle puesto... Germán Pinazo, que estás ahí, tendría bravo. que haberle puesto otro título de la clase en una de esas. Lo tentabas más ahora que está yendo tanto a la Casa Rosada del presidente. Habrá dirigentes de la lucha del Garrahan, estará Gonzalo Sanservino, que es secretario adjunto de ATE CONICET Cava, estará Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional General Sarmiento, investigador del CONICET, columnista de este programa, por supuesto, Sí. Valeria Edelstein, investigadora y divulgadora científica, y Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, así que están todos los que estén por aquí y cerca del microcentro invitados. Entonces, miércoles 10-14 horas en Plaza de Mayo. Estas son las temáticas: Garrahan, Universidad, Ciencia y Tecnología, su defensa. Están todos y todas invitadas. Mientras tanto, dentro de la Casa Rosada, ¿qué sucede? Reunión va, reunión viene. Hubo una reunión en la que estuvo Luis Caputo. Sí, ¿es nuevo ese pibe? Sí, nuevo, depende para quién. Sí. Luis Caputo, estuvo Javier Milei, estuvo Franco y estuvo el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Después hicieron el anuncio, lo hizo Guillermo Francos, de que efectivamente había un ministro del Interior. No sé si ya empezó a contactarse con las provincias, seguramente en las próximas horas vamos a empezar a tener datos al respecto. Y eso que los gobernadores han sido muy serviles con este gobierno, ¿no es cierto? Los primeros 2 años fueron los tipos que le garantizaron todo el paquete legislativo, la ley de
bases, los superpoderes. Hay un gobernador en particular, Salta, Sí. que estuvo hablando mucho en estos últimos días, Mirá. que ayer dijo que hizo una comparación, ¿no?, de lo que es el oficialismo o la política de Javier Milei, y dijo, son palomas de iglesia. ¿Por qué? Porque se cagan en los fieles. No, sea mal. No, primero, abro un paréntesis enorme acá, o voy a tratar de que no sea tan grande. Estamos en la era de lo escatológico. Todo es brutal, todo es escatológico, sí. todo es de mal gusto, todo es anal. Aparte, viste que el presidente tiene todo ese tipo de anal metáforas. tiene, sí. Claro, porque pensaba, en un momento dijimos, basta de metáforas de fútbol, época Macri. Sí. Basta de metáforas de fútbol. Basta. Todo es fútbol. Ahora pasaron a metáfora de sexo anal. Todo de directamente. fútbol, claro. Después hubo una instancia de metáforas médicas. Todo Sí. era médico, Bueno, pandemia, la ¿no? tenía un poco de lógica. El paciente que está en estado crítico, entonces tenés que llamar a los especialistas, no podés El llamar a estado un que te generalista, cuida. tiene que ser... Bueno, todas las metáforas que tenían que ver con lo médico. Salgamos de acá, decíamos, a ver, paremos un poco la pelota, pasamos por el fútbol, pasamos por las médicas y la verdad que fue peor el cambio, ¿no? Porque estamos acá con todo muy escatológico. Ayer hablé con un intendente que dijo el diagnóstico, perdonen, que lo repita, bueno, pero a ver. salió al aire. No maten a la mensajera. Salió al aire, dijo que el gobierno tiene todos con pedo. No. O sea, para graficar la gravedad de la situación del gobierno que lo puede toser, ¿no? Entonces... Fuerte la imagen porque... Es muy fuerte, por favor, es salgamos de traicionera esa acá. tos. Sí, yo creo que Sí. podemos buscar otro tipo de metáforas un poco más floridas, poéticas, si quieren. No, la verdad, sin Volvamos al metáforas. Vamos a lo concreto. Y si es Florida, que no sea de la flora intestinal, ¿no? También, Bueno, en fin, todo esto que... antes de abrir el paréntesis estaba Dale. con la mesa, ¿no? Ah, pero todos preferimos hablar de ya está, culo. ya sé dónde estaba, estaba con los gobernadores, con esta metáfora de los fieles. Él se reconoce como fiel, el gobernador. Le dice, nosotros le hemos aportado todo, lo hemos acompañado en todo, le hemos votado todo, y empieza otra vez a aparecer la palabra gobernabilidad para explicar todo lo sucedido. Mirá. Le dimos gobernabilidad. Pero este gobierno nos maltrató una y otra vez, no nos atendió al teléfono, no nos cumplió, se comprometió a algo, no nos cumplió, no nos sentaron en la mesa. Entonces, lo que queda es la sensación de que si te tratan mejor, te llaman un ratito y te palmean el hombro, capaz que vas de nuevo. Te digo algo más, hoy les veta los ATN, Felicitas. O sea, les pone un ministro y al mismo tiempo les escupe la comida. Claro, entonces, ese es el tema. ¿Qué noto? Que no es que critican el programa de Javier Milei, Sin el duda programa que no. económico, político, las repercusiones sociales que tiene el gobierno de Javier Milei y el programa de Javier Milei, que es el del fondo, que es el de los grupos de poder concentrados, etcétera, ¿no? Es una cuestión casi que de formas, te diría. Bueno, no me maltrató, me ninguneó, no me volvió a sentar en la mesa. Lo escuché a Luis Juez llorando, diciendo lo mismo. Llamame y pedime perdón, dice Luis Juez. Y está todo bien, es entendible, y la verdad que es muy repudiable el tuit del Gordo Dan contra Luis Juez. Pero es muy repudiable, antes que eso, mucho antes que eso, el discurso de Javier Milei, que antes de que sea presidente ya decíamos, ojo con esto, porque es muy agresivo, porque es violento, porque significa lo que finalmente terminó significando, ¿no? Un gobierno violentos con todo, pero... Me preocupa que aún en esta instancia haya dirigentes políticos, no me importa el arco o en términos generales, que dicen, no, porque me está maltratando y está siendo agresivo conmigo. No es el problema es que es agresivo con el país y lo que están dejando. No, en los mismos términos te sumo ningún tipo de empatía con Luis Juez, un tipo que garantizó el ajuste y que por su tema personal se siente conmovido. La empatía debería ser con los padres de los pibes que realmente están ahí en la plaza bancando la ley de emergencia en discapacidad. Sí, así que veremos qué pasa con los gobernadores, algunos de los que hablaron y que fueron un poco más cuidadosos en esto de recordar que les votaron todo, o hay gobernadores que no les votaron todo. No, es verdad, directamente, honrosas excepciones, pienso en La Claro. Pampa, pienso en Formosa, pienso en la provincia de Buenos Aires, pienso en La Rioja. Que le están diciendo, bueno, para que nosotros nos sentemos a la mesa, el presidente debería cumplir con todo lo que viene incumpliendo. Que son, bueno, y ahí empieza el listado de todo lo que el gobierno nacional dejó de hacer. Pero aparte, ¿cómo volvés después de la catarata de insultos, de malos tratos? Digo, en el camino quedaron muchos compatriotas, quiero recordarlo. Personas que necesitaron medicamentos y no los tuvieron, personas expulsadas no solamente de sus puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo que se perdieron, sino expulsadas del sistema, expulsadas de la posibilidad de pagar un alquiler. Eso pasó. No es que como a mí no me pasó, hasta acá no pasó nada en Argentina. Y te sumo algo más, Feli, no existe la tabula rasa ya. Una cosa es cuando vos llegás a la presidencia,
hacia siendo panelista, otra vez cuando llevas 2 años gobernando, destratando y rompiendo todo tipo de acuerdos con los mandatarios provinciales. Va a ser difícil recomponer ese vínculo y no se hace solo nombrando un ministro del Interior. Bien, no mire la hora, perdón, tenemos que ir a la tanda, que me dicen que anoche en Nenazas estuvo la vidente, ¿cómo se llama la vidente? Anoche estuvo de nuevo, había estado la semana pasada. Aparentemente, sí, estuvo otra. Estuvo de nuevo, qué nivel. Denle ya un programa a esa señora. Denle un programa a esa señora. Quiero saber qué dijo. Parece que fue un poquito más allá de la cuestión política. Upa. No sé. ¿Con qué se metió? Mis oyentes me están diciendo. Con los vínculos sexoafectivos del presidente. No lo crucé a Lucas recién para preguntarle tampoco, pero bueno, voy a chusmear un poquito. Nos vamos a ir a la tanda. Quédate, estamos en el 1132 000 530. Enseguida hacemos la ronda de oyentes y también vía streaming. Somos Radio AM 530. AM 530. Somos Radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Ya llega a La Plata! Desinteligencia artificial. Este sábado 13 estoy en La Plata haciendo desinteligencia artificial en la casa de Oscar. Las entradas están en el 555-4366. 555-4366. Sábado 13, la casa de Oscar. Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. Y si sale bien... Todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM 530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Juan Falú y Marcelo Mogilevsky presentan su nuevo disco, Falú Mogilevsky 2024, en vivo en Montevideo. El domingo 28 de septiembre a las 20 en Catalinas Sur, Pérez Galdós 93, La Boca. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530 Somos Radio. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530.
12:37. Gracias a todos por estar aquí en el 1132000530 y también vía streaming. Enseguida vamos a hacer la ronda de oyentes. Antes, ¿sabes qué vamos a hacer? La ronda federal. Nos encanta sumar voces de diferentes lugares. Lástima la temática, lo sé, no venimos con temáticas muy alentadoras y en este caso vamos a hablar de lo que está pasando con el sector de los panaderos. Vienen aumentando mucho todo lo que los insumos que se necesitan, los productos que compran las panaderías, viene aumentando el precio del pan, cerraron muchas panaderías. Voy a saludar a Juan Maldonado, secretario general del Sindicato Panaderos de Chubut. Nos vamos a Chubut. Juan, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día. Buen para día. Ustedes y para su audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Dónde estás específicamente vos? ¿En qué lugar? Bueno, yo estoy acá en la provincia de Chubut, Comodoro Rivadavia, y soy el secretario general del Sindicato de Panaderos Pasteleros de la provincia del Chubut. ¿Cómo está esta mañana Comodoro Rivadavia? ¿Mucho viento? Comodoro Rivadavia, ayer estuvo lloviendo casi todo el día, hoy salió el sol, así que tenemos un día peronista. Un día peronista, bueno, muy bien. ¿Y cuánto está el kilo de pan en Comodoro Rivadavia hoy? Tenemos según, hay que ver algunos y otros, porque aquí está bastante sectorizada también. Una cuestión son los barrios, que está en 2.300, y aquí en la zona céntrica, y llega a estar hasta 3.000 pesos, 3.500 pesos, según qué especialidad sea. Claro, según qué pan. ¿Y han caído las ventas, han aumentado los precios mucho, en qué porcentajes? Cuénteme un poco el panorama. Mira, el tema, igual ayer charlaba con unos colegas de ustedes, sobre todo aquí de la provincia del Chubut, en donde nos preguntaban por este tema que había salido a nivel nacional de 16, 18.000 panaderías cerradas. Yo no sé, verdaderamente no puedo confirmar esa cifra, pero nosotros tenemos una información respecto al tema de los compañeros de Capital Federal, por ejemplo, en donde me dice que esa situación es bastante errónea, pero bueno, provincia del Chubut, estamos muy complicados en el tema de la producción, sobre todo primero por la lejanía que tenemos. Después está el tema de las tarifas que están complicando y sobre todo por allí atorando económicamente a las pymes, pero nosotros no hemos tenido cierres de panadería, hemos tenido 1 o 2 en la provincia del Chubut, algo normal y estacional de algunas panaderías que ya venían con dificultades. Claro. No hemos tenido grandes despidos, los que tenemos, los tenemos acotados al trabajo que estamos realizando con la Secretaría de Trabajo, y esa fue menos de situación, pero sí hay otra en donde uno lo tengo que decir con claridad, y porque esto se está dando también a nivel nacional, de alguna actitud, no son todas, no son muchas, pero sí las actitudes miserables de algunos empresarios, en donde le están haciendo afirmar a los trabajadores panaderos la media jornada, que no está en nuestro convenio. Denunciamos esto, ya lo hemos denunciado en los estamentos de trabajo que corresponden. Esa media jornada nosotros no lo tenemos en el convenio, totalmente inconstitucional, violando la ley de contrato de trabajo, en donde le hacen firmar a los compañeros la media jornada para que trabajen 4 horas, trabajan 8, claro, y le pagan mitad en blanco y mitad en negro. Claro. Evasión fiscal, pero bueno, son las cuestiones miserables de estos tiempos. Claro, bueno, sí, es terrible lo que está contando. ¿Y cuánto gana un panadero hoy? Promedio. Perdón, no ¿Cuánto gana un panadero promedio, digo, más o menos? Un promedio de panaderos acá nosotros estamos entre 1.200.000 y 1.400.000, y esto también tiene que ver con el trabajo realizado por nuestra institución de la provincia del Chubut, porque nosotros aquí hemos luchado por el 30% de zona, claro, que es un poco que nos mantiene a flote y no nos hace bajar más allá de la línea de la pobreza, pero claro, estamos muy complicados en el tema salarial. No sé. Otra de las cosas que se quería llevar puesto Javier Milei, ¿no? La zona fría. Juan, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Quiero preguntarte por qué cosas ves en el consumo cotidiano en las panaderías que den cuenta de la crisis. Gente almorzando pan, gente yendo a pedir facturas, gente que compra mucho menos de lo que compraba antes. ¿Qué indicadores te hacen notar la crisis detrás del mostrador de una panadería? No, el tema, primero, te doy un marco aquí en Comodoro Rivadavia, una ciudad petrolera, que dentro de todo tiene cierto nivel económico estable que ha tenido,
Y con este gobierno del descerebrado que tenemos a nivel nacional, bueno, impactó de lleno el tema petrolero y hoy tenemos casi 6.000, 7.000 trabajadores petroleros menos y eso impacta en la actividad porque nosotros somos una ciudad netamente petrolera. Ahora, en el contexto social, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, el último número que teníamos, algo social, teníamos 17, 20 comedores. Hoy tenemos 45 comedores en la ciudad. Y específicamente en las panaderías, antes uno iba a comprar una cena de factura, hoy eso es imposible. En las panaderías ha bajado las ventas, porque antes uno pasaba y compraba 1 kilo de pan, una docena de filipitos. Hoy va la familia y te dice, dame 500 pesos, dame 1.000 pesos en pan. Claro. O sea, no es el tema. Entonces, estas cuestiones impactan de lleno, primero en la producción, después en las ventas y evidentemente en el salario del trabajador, que tenemos un 40% devaluado y nunca hemos podido recuperar ese estatus salarial que teníamos. Claro, terrible. Juan, para cerrar, porque vamos a seguir hablando con representantes de otras provincias, ¿qué hay de particular en Comodoro Rivadavia? Voy a tratar de cerrar más arriba, voy a salir de las malas. Le digo, qué sé yo, voy a San Luis o Córdoba, pido criollitos. ¿Qué hay en la panadería de Chubut que sea particular, que sea regional, digamos? Las medialunas. ¿Por qué? ¿Qué tienen de particular? Venita como Rivadavia, acá tenemos medialunas saladas, sobre todo las medialunas de grasas. Acá ¿usted le está compitiendo a Buenos Aires? Juan, ¿usted le compite con las medialunas a Buenos Aires? Por supuesto. Muy bien, por supuesto. Nos animamos a cualquier competencia acá en Comodoro Rivadavia. Tenemos muy buenos panaderos y muy buenos factureros. Me encanta, venga. Bueno, vamos a tener que viajar a comer medialunas. Yendo entonces hacia Chubut. Gracias, Juan, por recibirnos hoy, Un abrazo para todos ustedes, un saludo. Mandamos un abrazo grande. Estamos escuchando a Juan Maldonado, secretario general del Sindicato Panaderos de Chubut. Me gusta el desafío de la media luna. Nos vamos ahora hacia Salta. Allí lo tenemos a Daniel Romano, presidente de la Cámara Industriales de Panaderos y Afines de esa provincia. ¿Cómo está, Daniel? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, el agradecido soy yo. Daniel, ¿cómo está la situación? Después le voy a preguntar a usted, que tienen en Salta de particular, porque acá en Chubut nos vendieron las medialunas recién. Pero antes que nada le quiero preguntar cómo está la situación del sector. La situación, la verdad que bastante difícil, por decir algo suave. La verdad que es bastante complicado. Mirá, uno siempre piensa que marzo, por ser el mes de las clases, se cae el consumo, pero después de marzo, mayo, junio, julio, agosto fue un mes tremendamente con muy fuertes caídas, rondando casi el 40%, ¿no? Tenemos capacidad ociosa todos los días. A ver, para darte una idea, si comenzás a trabajar 1 de la tarde hasta 8 de la noche, se está trabajando 1 a 5 de la tarde y no hay más nada que hacer, porque no hay más que producir, porque la gente no está consumiendo. Eso está pasando en mi provincia. Es muy triste, muy difícil, mucha gente consumiendo, pidiendo por favor pan de ayer. Bueno, no hay cómo trasladar o aumentar más los precios en función de los insumos. En una época normal vos tenés aumentos de insumos de diferentes tipos. Pensá que nosotros estamos a 1.500 kilómetros de distancia de ustedes, cuando aumenta la nafta, que este mes subió 6%, todo nos viene con suba. Entonces, con algunas de más, pero ninguna menos del 6% en cualquier producto. Entonces vos decís, bueno, tengo un aumento, necesito trasladarlo, eso para poder cubrir los costos. No se puede, pues la gente no consume más. No vende. ¿Y cuánto está el kilo allí, Daniel, de pan promedio? En promedio podemos estar en 2.500, ¿no? Antes nosotros desde la Cámara dábamos una sugerencia, desde que asumió este presidente, liberó todo y bueno, puso y dijo que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Claro. Y bueno, ahí estamos en un serio problema porque cada uno es dueño de poner el precio que quiere, pero de promedio podemos estar en 2.500 pesos más o menos. ¿Y promedio de salario? Y el salario está rondando aproximadamente en mano en 900.000 pesos, claro. 1 millón de pesos. Para ver las diferencias con la provincia patagónica que recién hablamos. Total. Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Te quiero preguntar por la sustentabilidad de las panaderías, de las pymes. ¿Cómo se sostienen los negocios frente a un aumento de los insumos, una caída del consumo y una situación que en la economía no parece ser muy promisoria? Es casi insostenible, te diría, la situación. A ver, en una economía en tremenda recesión como la que estamos viviendo, porque hay una baja de la inflación, pero a costa de una recesión que es
muy fuerte, innegable, no alcanza para los jubilados, no alcanza para la gente, no alcanza para las pymes. Cuando hablamos de pymes, estamos hablando de micropymes, es decir, empresas de 5, 10, 20 empleados. Claro. No. A ver, vos podés pasar un momento de esta situación como la que estamos viviendo diciendo, bueno, estoy endeudándome, necesito un crédito para financiar el problema hoy, irlo pateando un poco hasta que esto camine. Pero ¿cómo hago si están pagando un plazo fijo, 60%, y vos pasás por la otra puerta para decir, me das un crédito y tenés el 100%? Si vos pedís un crédito, una pyme pide un crédito al 100%, está diciendo, no va más, total. Over. Sí, es imposible. muy difícil. Si es que te lo dan, ¿viste? Porque hay que ser sincero, los bancos argentinos no están preparados para dar a pyme, no hay un proyecto. Se fue el secretario, dicho por el propio secretario de pymes de la Nación, que se iba, renunció, porque no lo escuchan, porque no le dan solución a ninguno de los problemas que planteamos. Bueno, si dentro de ellos mismos están diciendo, es como que no existiésemos, ¿no? Muy difícil. No nos han bajado un solo impuesto, esa es la realidad. Claro, bueno, ese es otro dato. Lo que prometían, además. ¿Y cerraron muchas panaderías allí, Daniel, o se dieron muchos despidos? Mira, estamos con mucha... A ver, acá surge un problema. Las que abren, con mucho entusiasmo, porque, bueno, tuvieron a lo mejor una indemnización, entre comillas, entusiasmo, digo, quedaron sin trabajo. Acá empleados en blanco, desde enero hasta ahora, casi son 2.000 de 122.000, o sea que es muchísima la gente en blanco que está quedando. Las mineras también están dejando gente en la calle, es decir, y no se toma un nuevo trabajo. Entonces vos te aferrás al que tenés, como sea, porque no es que, bueno, yo cierro la panadería y pongo una farmacia, que me va a ir bien. No, también tengo mal a la farmacia. Claro, sí. ¿Qué haces? Esa es la pregunta, si todo funciona mal. Entonces vos intentás, bueno, ya comenzás a deberle a la AFIP, y la AFIP tiene tasas usureras hoy en día. Entonces vas por la 19ª moratoria, y bueno, no es como, te repito, me da la sensación que para este gobierno las pymes no existen. Desde ya que la respuesta siempre ha sido, bueno, si tenés que cerrar. En el medio hay gente. Un poco lo que ha pasado bueno, si han tenido un trato de la forma que han tenido con la gente discapacitada, ¿qué podemos esperar nosotros? Desprecio total. Daniel, voy a cerrar, y lo mismo, voy a tratar de cerrar un poquito más arriba preguntándole, ¿cuál es la especialidad de las panaderías? Si vamos a Salta, ¿qué no nos tenemos que perder de las panaderías de Salta? Acá le llamamos bollos. O chatas con grasa. Sí, acá se consume mucha grasa, a diferencia del país. Bueno, estamos influenciados también por países limítrofes, claro, ¿no? Claro. Y en el buen sentido. Y bueno, compartimos muchas cosas. Si esa gente es un bollo, es un pan que tendrían que probarlo con chicharrón, a veces, que es una grasa quemada y tiene un sabor muy especial, y los domingos, fines de semana, la gente consume eso, unas chatitas calentitas que se hacen a la brasa. Cuando vengas, me llaman y los invito a comer. Me encanta. Nos tomamos unos matecitos con unos bollos. Lunes de Buenos Aires. Gracias, Daniel. Le mandamos un abrazo. Ojalá que la próxima vez que lo llamemos sea mejor la situación. Ojalá. Hasta luego. Gracias a ustedes. Estamos escuchando a Daniel Romano desde Salta, presidente de la Cámara de Industriales de Panaderos y Afines. Pasamos también por Chubut y ahora saben a dónde nos vamos. Nos vamos a Córdoba. Allí nos recibe Marcelo Caula, que es el presidente de CIPAC, el Centro de Industriales y Panaderos y Afines de esa provincia. ¿Cómo le va, Marcelo? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por comunicarse. Sí, lo estaba escuchando ahí al colega de Salta, y realmente es una situación muy complicada, ¿no? Es complicada. ¿Cómo está Córdoba? Cuénteme un poco, póngame el detalle de los números de lo que pasa en Córdoba. Bueno, en Córdoba, si bien el cierre no ha sido tan grande como comunicaron la vez pasada en la provincia de Buenos Aires, pero acá estamos más o menos en 40, 50 panaderías que han cerrado, histórica, ¿no? En toda la provincia de Córdoba. Imagínense que nosotros desde marzo que no estamos aumentando el pan, no tenemos precio de referencia. Siempre damos un precio de referencia para todos nuestros asociados, y hace ya 6 meses, justamente anoche tuve una reunión ampliada con algunos socios, viendo desde la posibilidad de trasladar algunos precios, ¿no? Y porque hemos tenido un incremento sobre el costo que supera el 10%. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos resignando tranquilamente un 10% de nuestra rentabilidad de la que veníamos teniendo. ¿Esto qué sucede?
porque lo primero que dice el consumidor, ¿cuánto venían ganando antes entonces? Lo que sucede que el pan, vender un kilo de pan no es vender un auto, las cifras son muy chicas, ¿no es cierto? Claro. O sea, vender 1 millón de pan es algo... Tenés que vender mucho. Tenés que vender claro, mucho. No hay despacho que vendan 1 millón de pan, 1 millón en pesos. Entonces los números son muy chicos y los costos son muy altos, los gastos. Sí. Y tenemos la variable que a medida que va cayendo la venta, más nos va comiendo los costos. Sí, claro. Y teniendo un gobierno como el que tenemos ahora en la actualidad, que las pymes no están dentro del proyecto del gobierno, más se complica. No tenemos crédito para la financiación de una máquina. Entonces, por suerte, gestiones pasadas, años pasados, 15 años atrás, digamos, los panaderos tuvimos la oportunidad de incorporar innovación, equipamientos en nuestras empresas. Hoy ya no lo podemos reponer. Claro. Y vamos a seguir tirando con lo que podamos, vamos atando con alambre, diría este gran intérprete, la vamos atando con alambre hasta ver hasta dónde sostenemos, ¿no?, la situación. Pero yo creo, y lo lamento y lo siento mucho, que varios van a tener que cerrar las puertas, o vamos a tener que cerrar las puertas, porque nadie puede estar excluido de esta situación, claro, ¿no? Marcelo. ¿Por qué? Porque nos cuesta cada vez pagar inclusive las contribuciones del 931, ¿no? El 931, que son las aportes y contribuciones sociales que tenemos que pagar por un empleado en blanco, que antes no teníamos la problemática de tener que afrontarlo y hoy sí. Ese es un dato interesante, no es el problema es que no se vende, básicamente. Marcelo, ¿cómo estás? No se vende. Te quería preguntar por la situación que ves desde atrás del mostrador. Si acá en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires es muy común que cada vez pasen más personas pidiendo comida, pidiendo el pan del día de ayer, pidiendo alguna factura que sobró. ¿Se repite esa escena en los barrios de Córdoba? Sí, se repite, eso es tal cual como lo están viviendo ustedes. Y en el interior del interior es peor la situación, que pasan a pedir y yo veo que cada vez hay más gente. El otro día, yo como estoy en el centro de Panadero, nos llegó un mail de una fundación de Manos Abiertas, una fundación de niños pidiendo colaboración y bueno, y no hay colaboración. O sea, es como que la gente, también los panaderos dicen, che, todos tenemos un límite. Claro. Yo siempre les digo, todos los empresarios panaderos deberíamos involucrarnos en la zona, en el barrio donde vivimos. Y bueno, pero ya algo que ya se nos escapa de las manos. Pasa que muchos venden lo que antes podían donar, ¿no? Claro, antes lo que sobraban directamente se donaba a la tarde, o inclusive se donaba pan fresco también, porque había margen para eso. Hoy no, hoy los mostradores, con los alquileres que están pagando aquí en el centro de la ciudad, que no saben, no te imaginas, entonces tratan de no tener nada de desperdicio, porque si no los números no cierran. Mira, te voy a contar, yo tengo un despacho en el centro, que lo maneja mi hija, y le ha caído la venta en total, ¿no? Un 40%, porque ella vende café, desayuno, está en la zona, en el microcentro, en la zona bancaria, y tenía jubilados, parejas de jubilados que cada vez que iban a cobrar la jubilación se daban ese gustito de tomarse un café con leche con media luna. Qué duro, claro. Pero ahora no se puede. Mi hija es joven, nunca ha vivido una crisis de este tipo, me contaba y se le caían las lágrimas, y yo cada vez que lo cuento me da piel de gallina, me agarra un nudo en la garganta. Nos pasa escuchándolo. Porque decía, las conocía a las parejas, abuela, no lo vi más por acá. ¿Qué querés, hija? Ya no podemos dar gusto de tomar un café con leche con media luna. Muy duro. Es algo, una cosa. Entonces, es lo que se está viviendo. A ver, cayeron las ventas, claro que cayeron las ventas. Es decir, nuestros proveedores nos dicen, algunos dicen, cambiaron el hábito. ¿Qué hábito? A ver, decime, ¿qué
¿qué negocio está vendiendo más y las carnicerías cada vez venden ¿Con menos? qué reemplazaste? Claro, sí, ¿no? Ya Claro. estamos hablando de algo tan básico como el pan. Marcelo, Mi sí. papá me decía siempre, ante la crisis dura, lo que más se vende es pan. Claro. Esta crisis es media rara. Ni pan se vende. Nada, ni eso. Claro, porque con lo que llenás una familia numerosa consume más pan en esas circunstancias. Claro, pero bueno, acá exactamente. pasa lo contrario. Marcelo, quiero cerrar. A los tres panaderos le pregunté lo mismo y quiero cerrar igual con usted desde Córdoba. Yo creo que puedo sospechar. Yo arriesgué el criollito hoy, ¿no? Si vamos a la panadería de Córdoba, ¿qué es lo más regional que vamos a encontrar? ¿Qué tenemos que pedir? Acá tenemos el criollito cordobés. Qué rico, claro, con unos matecitos. El criollito va con todo. Sí. Este año tuvimos la suerte de organizar en una expo el primer campeonato del criollo cordobés. No me diga. El primer campeonato argentino del criollo cordobés. Ah, sí, fue fantástico. Ahora, le voy a decir algo. Si necesitan un jurado, estoy, Marcelo. Ahí. Marcelo, ¿sabe qué? Sería un gusto. Yo estudié en San Luis y trabajé en una panadería. Y lo más rico era el criollito en San Luis también. ¿Cuál es la diferencia entre el criollito de San Luis y el criollito de Córdoba? Y el criollito de Córdoba quizás tenga un poquito más de grasa y tiene ese toque del criollo cordobés, ¿no? Muy bien. Se pica ahí, se pica. Marcelo, gracias, muy amable. Gracias por recibirnos. Ojalá que mejore la situación. Ojalá Dios quiera, pero yo siento decirlo, yo no veo un plan que esto vaya a mejorar. No, bueno, el presidente está diciendo que va a ir más profundo todavía, ¿no? Y más rápido. Y sí, y eso no, era evidente que lo iba a hacer. Pero bueno, hay que ir ayornándose, hay que reconvertirse de alguna forma, tenemos que seguir adelante, por supuesto, ¿no? No vamos le mandamos un abrazo grande, gracias por recibirnos hoy. Y algo que le quería decir, diga. El panadero no está, nunca suspende las ventas, siempre está, el panadero no está jugando con los precios. Nosotros hoy tenemos las ventas, los molinos tienen las ventas suspendidas. Sí, sufren ese problema ustedes. Sí, especulan. El panadero no es así. El panadero trabaja todos los días. Gracias, Marcelo. Le mandamos un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias por comunicarse, muy amable. Marcelo Caula, presidente de CIPAC. Qué linda esta ronda. Gracias, producción. Hermoso escuchar voces de diferentes lugares de nuestro país con estas miradas coincidentes, bueno, con sus marcadores. Viste que en los precios se notan las diferencias, las realidades, los salarios. Así es, pero bueno, con una realidad que nos lleva puesto a todos los argentinos por igual. La gente no tiene plata. Tremendo. Este detalle del jubilado que antes iba a cobrar, tomaba un cafecito, cobraba y pasaba y se tomaban un cafecito. No es un lujo, ¿no? Es Hoy no se puede. Mínimo de dignidad. Hoy no se puede. 13 en punto, nos quedamos hasta las 2 de la tarde, estamos en la radio de las madres. Somos Radio AM530. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Nicolás Márcico está en AM530.
Vamos a saludar ahora a Teresa García, que está en línea. Yo estoy ahora terminando de preparar una presentación en la Cámara de Senadores de la provincia, que seguramente será a modo de declaración y espero tratarla en la primera sesión que tengamos, de repudio absoluto y de alerta sobre esta situación. Me parece que hay que usar todos los instrumentos institucionales que tengamos para tratar de frenar esto. O sea, mientras todo esto sigue danzando, mientras Milei dicen, no sé si es cierto, va a ir a Las Vegas a ver la Fátima Flores, la verdad que es dantesco el panorama que tiene que vivir la sociedad argentina. A las 7, un buen comienzo en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava. Medio de Dorapa, humor y música. Conrado Geiger, Daniel Campomenosi y Alejandro Sanz. Viernes 26 de septiembre a las 20 horas en Club Social Luz Uriaga. Luz Uriaga 348, Barracas. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. Entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Hola Feli, hola Jair. Y la verdad que no me conmueve Luis Juez. Me parece despreciable el pusilánime cobarde del Gordo Dan, que es un personaje siniestro y funesto. Pero Luis Juez es igual de siniestro, igual de funesto. Luis Juez le votó a este gobierno nefasto absolutamente todo. Y la hija, con la que sí puedo sentirme conmovida, de Luis Juez, tiene absolutamente todas las terapias, los medicamentos, absolutamente cubiertos, cosa que no pasa con cientos de miles de personas con algún tipo de discapacidad, que muchas de ellas viven en situaciones de alta vulnerabilidad, muy pobres, y le han quitado hasta un subsidio miserable de 270.000 pesos. Lucila. Muchas gracias, Lucila, en el 1132-000-530. Gracias, Gaby de La Plata. Ahora que hay mayor alcance de la radio, qué lindo escuchar que acompasan los hechos la mirada federal. Triste y hermosa la nota de las panaderías según las provincias. Felicitaciones a toda esa radio, con orgullo colaboro y digo, somos radio, somos EVE. Qué lindo mensaje. Gracias, Gaby desde La Plata. Gracias a Cecilia también. Hola, Feli, Jair. El decir algo y su contrario se llama oximenón. A veces se usa para usar
usar con cierta ironía o burla. Por supuesto que el presidente lo usó con desprecio hacia el pueblo desde Saavedra, María Cristina, y también me dice que se escucha toda la programación, evidentemente, que en Nenazas estuvo Morena Infran, también un muy conocido antiguo amigo del Jabo, imperdible. La magia, brujería, sexo y política fueron los temas predominantes. Me encanta que me tiró un resumen, porque yo pregunté, ¿qué dijo? Se llama Celia Melamed, la medium que estuvo en Nenazas. No creo en esas cuestiones, no, tampoco, pero bueno, le da color, ¿o no? Obvio, si propone que caiga el gobierno. A la elección, aparte del fin de semana, todos se acordaron de lo que había dicho. Acá Estado de Derecho dice, para mañana hagan competencia del mejor salame, un cativo Tandil y ver cómo estamos comiendo otros alimentos deliciosos. Nos dejan la propuesta por acá. También dice, aparte de no tener un bolsillo para darse un gustito, se viene el calor y muchos no consumen harina, se junta todo, no alcanza el mango. Qué difícil es vivir sin comer harina, ¿no? Es la tentación de entrar a una panadería. Yo puedo vivir sin comer carne, ahora no me pidas vivir sin comer harina. Ninguna de las dos, imposible. ¿Por qué te vas a hacer menos? Hola, gente hermosa de la M530, estoy escuchando el reportaje sobre las panaderías y me da tanta pena que cierren. Amo las panaderías, es uno de los negocios que me causa placer entrar a comprar, sentir el olor del pan y las facturas recién hechas, me trae recuerdos de mi infancia. Aunque me gusta hacer mi propio pan, los domingos me doy el gusto de ir a la panadería de mi barrio, comprar facturas. Por favor, que no se pierda esa costumbre, salvemos las panaderías. Elena de Temperley, sí, el tema de las facturas, algunas ya dejan de producir, ¿no? O hacen 2 o 3 porque aumentaron mucho y la gente no compra. Nos habían dicho del precio de la pastelera, ¿te acordás acá en este programa? Pero comparto, qué lindo. Yo no sé, yo tengo un listado de negocios que me gustaría tener. ¿Nunca pensás plan B? ¿Qué podrías hacer? Obviamente, ¿A qué te podrías dedicar? Lo pienso, todos los días lo pienso. Todos los días, sí, pero lo que pasa es que en este momento, como decía uno de los entrevistados, ¿no? ¿Qué hago? ¿Pongo una farmacia? Si la farmacia tampoco, o sea, nada es un negocio en Argentina salvo la timba, que en algún momento se va a cortar. ¿Y vos qué negocio pondrías? Me gusta la panadería, la librería me encanta. Librería de libros, pero también la librería de insumos, ¿no? Sí, te van con la librería lápices, de libros. Lapiceras, fibras, papel, me encanta. Panadería muy sacrificado. Yo soy un tipo que no le gusta laburar, hay que despertarse temprano. Café, me encantaría. Café, pizzerías, fábrica de pastas, ese rubro me gusta. Gastronomía me gusta mucho también. Yo me gustaría tener una charcutería, tipo esas fiambrerías chetas con jamones crudos colgando del techo. Ese es mi sueño. No es que querés comer, es negocio. Bueno, viejo, pero déjame proyectar un poco. Está muy bien. Diego nos dice que está viendo lo de la adolescente armada y asusta la manera en que se está tratando el tema. Mandan fuerzas especiales, milicos, siglas. Ay, sí, qué terrible, la verdad. No hablan de psicólogos, psicopedagogos, ni nada que ver con salud. Qué asco esta situación. Esta chica debe vivir un infierno dentro suyo y le mandan miliscos, realmente un asco la situación. Sí, lo que pasa en las escuelas, cómo repercute todo esto que nosotros contamos a diario en las escuelas. Miramos tan poco lo que pasa con los pibes y escuchamos tan poco a los pibes, pero los que tenemos chicos en edad escolar y más o menos paramos el oído y prestamos atención a las situaciones. Sí, realmente es doloroso y es preocupante lo que les estamos haciendo, lo que le está haciendo esta situación a los pibes, ¿no? Totalmente, bueno, para muestra hace falta solo un botón. Tristísima la situación que se está viviendo en Mendoza, 14 años la chica nada más. Muy triste, realmente, ojalá que se pueda solucionar. Entiendo que todavía no está solucionado el tema y que puedan prestar atención y que puedan acompañar debidamente a esta chiquita, una nena, 14 años tiene. Sí, después la gran pregunta de dónde sacó el arma, ¿no? Porque me imagino que no la compró ella, sino que estaba ahí servida en algún lugar. Bueno, para acá tengo la dirección, me dice, de dónde vivía Gilla. ¿Dónde? Vivía en la calle México. Acá nomás. Claro, acá no voy a nomás. dar la dirección exacta porque debe vivir alguien en ese lugar. No está bueno que lo diga. El ex marido no. Pero me tiraron ahí más o menos entre qué calle México y qué y Salta. México y Salta, acá nomás, la vamos a pasar a visitar. Yo estoy en el barrio, me dice Irma acá, que parece que conoce el lugar. Ojo Irma, un poquito más si de te invitan a comer ahí. Gracias Oscar también por aquí que nos escribe. ¿A quién le habla? Bueno, enseguida leo esto que me mandás, gracias. Acá Fernando dice, estoy contento que ganamos, pero preocupado por octubre, en lo personal bien, pero con achaques de viejo gordo. Nos manda un abrazo grande, otro para vos, Fer. Mauricio, buen día, dice, hola, perdón si ya lo hablaron, ¿se sabe si el gobierno perdió votos de su núcleo duro o de los que les prestó el PRO? Saludos, Mauricio de La Plata, gracias por el periodismo que hacen. Gracias a vos, es buena esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles fueron los votos que alguna vez fueron de este gobierno los votos? Y yo creo que alguna base social conformó. Ahí hay un pequeño núcleo, no, digo, pero pensando...
en cómo llega Javier Milei a la presidencia en la instancia de balotaje, ¿no? De lo que tuvo prestado ahí. Ahí todo prestado. Claro. La mitad prestada. Sí, es un buen análisis. Gracias. Enseguida volvemos, hay un montón de oyentes acá. Veo que tengo más dichos escatológicos. Bueno, gracias por estar atentos a todo lo que vamos hablando. Enseguida se va a sumar Adri Stoppelman. Antes quiero que pasemos por Nepal porque quiero que Jair nos cuente lo que está pasando y quiero invitarlos también a Dos Bardos en la Nueva Edad Media con Claudio Gallardú, con Alejandro Sanz, que presentan Dos Bardos en la Nueva Edad Media, La Flor de Barracas, viernes 12 de septiembre, 21 horas. Las entradas al sobre, ¿sí? Al sobre consciente. Esto es en Suárez 2095, qué lindo lugar y van a comer bien, la van a pasar lindo, en La Flor de Barracas. Pueden mandar un mensajito para reservar al 11 35 90 57 45. En un rato te lo voy a recordar. Atenti, se viene el sorteo de primavera. Me encanta que tengamos esta propuesta para nuestros oyentes. Mínimo un sorteo de primavera. Para vos, que me decís que se escucha mucho mejor, que estás atenta, que estás con el nuevo transmisor a pleno. Bueno, sorteo de primavera, Proveedor Hogar y la 530 regalan para todos y todas los y las oyentes de las 530 en esta primavera una hidrolavadora en combo con una aspiradora de mano. ¿Qué querés lavar vos? ¿Qué te está faltando? El dinero. ¿Alguna vereda, alguna pared? No, pero mirá qué combo, hidrolavadora y lavar aspiradora. Dinero quiero, eso es lo que te digo. No. A ver si para sumarte y participar, te lo vamos a hacer. Vos que te la ganás, te lo mandamos a Jair un día para que le digas dónde va a pasar la hidrolavadora. Sí. Para sumarte y participar, tenés que comunicarte al 11 44 15 25 40. Ahora te lo repito, pero anda prestando atención porque tenés que dejar nombre, apellido, últimos 3 del DNI, celular y decir que llamás por parte de la 530, la radio de las madres. Tenés tiempo hasta el 21 de septiembre para comunicarte y ganar. Y el lunes 22 vamos a contarles aquí quién es el ganador o la ganadora de la hidrolavadora más la aspiradora de mano de este combo. Acordate, Proveedor Hogar y la 530 te invitan a participar y ganar este hermoso regalo de primavera. Va de nuevo el número para los que están en el streaming, lo tienen en la pantalla. 11 44 15 25 40, nombre, apellido, DNI y le decís que estás escuchando la 530 y querés participar de ese maravilloso sorteo. Enseguida te invito a comunidad. Antes quiero que me cuenten qué está pasando en Nepal. Bueno, no sé si pudiste ver las imágenes, Felicitas. Terrible, una rebelión masiva, muchos jóvenes, adolescentes, lo que le llaman la generación Z, que son los muchachos de menos de 25 años y muchachas de menos de 25 años. Y ayer había como una cierta incomprensión, ¿no? Gente festejando que lo corrieron del palacio al primer ministro. La esposa del primer ministro, la primera dama, falleció prendida a fuego en el medio de los disturbios, sí. 20 personas muertas. Del ex primer ministro y él también, entiendo, después por las quemaduras. Y también, y además, lo que quería subrayarte acá, Feli, es que no es todo tan simple como lo vende la prensa occidental. En Nepal gobernaba el Partido Marxista-Leninista de Nepal, así se llama la formación, que fue un partido que luchó durante años contra la monarquía. En Nepal gobernaba una monarquía hasta 2008. Este fue el gobierno que echó a la monarquía y que además de eso tuvo grandes planes de infraestructura, que reformó la constitución, que aprobó un nuevo mapa oficial de Nepal en donde incluía territorios de su disputa con la India y que geopolíticamente corrió a Nepal de estar subsumida a los mandatos de la India a alinearse mucho más con China. Acordate que Nepal es un país que comparte frontera con ambos dos. En los últimos días, viste que hubo un desfile militar masivo en China. Sí. Había estado el primer ministro de Nepal reunido con Xi Jinping. Bueno, ¿cuál es la cuestión de fondo? Básicamente, hace muy pocos días Nepal quería controlar a las plataformas de redes sociales, o sea, regular lo que pasa con Facebook, con Twitter, con YouTube. ¿Regular o prohibir? No, regular, que se adecúen a las legislaciones locales. Lo que exigía, que era una orden del Tribunal Supremo, era que dejen de promover la desinformación, que tuvieran un representante comercial en el país y que registraran sus servicios a nivel nacional. Ninguna de las plataformas obedeció al gobierno nepalí, todas se mostraron en rebeldía y grandes hordas de jóvenes impulsados por los sectores más conservadores, impulsados por algunos intereses pro-indios en la región, salieron a la calle con muchísima violencia bajo la excusa de acá nos están queriendo censurar.
Ojo, no vengo a defender lo que pasa en Nepal, ¿no? En Nepal, un país con altísima desocupación, con grandes números de pobreza, con un nepotismo imperante, casi como en todos los lugares del mundo, ¿no? El yerno de Donald Trump era su asistente político para Medio Oriente, acá la hermana del presidente es la secretaria general de la presidencia. Pasa en todos los bandos políticos una triste práctica como es el nepotismo. Bueno, en Nepal también sucedía, pero lo que encendió la mecha fue el intento de poner regulaciones a las plataformas de redes sociales. El gobierno de Nepal había sido elegido de manera democrática con casi 2/3 de los votos, un respaldo muy importante a un tipo que durante muchos años fue un líder revolucionario que se opuso a la monarquía. Entonces, un poco la intención de este aporte, de esta columna, es complejizar lo que sucede en Nepal. No toda rebelión popular es una revolución, sino acuérdense lo que pasó en Libia, lo que pasó en Venezuela, lo que pasó con los médicos en Bolivia, y muchas veces están fogoneadas por intereses geopolíticos internacionales que lo que buscan es tumbar gobiernos soberanos. Me parece que eso es un poco lo que está sucediendo en Nepal. Si a alguien le interesa todo este tema, en El Grito del Sur acabamos de subir una nota que analiza esto y lo compara con las primaveras árabes, aquel cuento islamista con el que se llevaron puesto a Gaddafi, a Mubarak, con la excusa de la libertad de expresión y los derechos civiles. Jair Sibel con la información internacional. Y esta cortina nos anuncia que llega ¿quién? Que llega el señor Adrián Stoppelman. ¿Cómo estás, Adri, querido? ¿Cómo les va? ¿Cómo está Jair? ¿Cómo va Felicitas? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Aquí compartiendo este mediodía. Qué semanita, ¿eh? Tremenda semanita, pero esto de Nepal es más que interesante porque sobrepasa por mucho lo que podemos llegar a comprender desde aquí, porque imaginemos por un instante que prohíban en Brasil, que es el lugar donde más regulaciones están tratando de ponerle, Facebook, Instagram, no lo van a permitir la gente. Lo que han logrado es sobrepasar el poder de los gobiernos. Estas multiempresas han logrado sobrepasar el poder de los gobiernos. Fíjate lo que pasó en Nepal, es un ejemplo increíble e impresionante que estaba contando Jair. Tienen más poder que la Corte Suprema de un país. En Europa le acaban de poner a Google una multa de 2.500 millones de dólares atrás de otra de 3.600 millones de dólares. Ya Trump dijo, ¿cómo le ponen multas a mis empresas en Europa? ¿Qué les pasa? Son multas muy locas, porque tratan de que no sean un monopolio, porque en ese monopolio perdés el control de la información. Sí, absolutamente. Hola, bienvenidos a la vida real. Digo, eso ya pasaba antes de que irrumpieran las redes, ¿no? Claro, pero ahora tenés a la gente que va a salir loca a defender a las redes. Claro, sí. Sí, bueno, pero... Porque una cosa es que ya pasara, que ya nos dominaran por mil razones, y otra es que ahora está cooptado el cerebro de la gente en el sentido de, es mi libertad, yo necesito mi libertad porque las redes sociales son mi libertad. No, son las que te atraparon para que creas que tenés libertad. Sí, no, el tema de las redes sociales que, bueno, van mucho más profundo de lo que nos pasaba antes con la prensa tradicional, ¿no? Porque estás todo el tiempo con la pantalla, con el teléfono, etcétera. Bien, Adri, estaba mirando una información que tiene que ver con una campaña bastante brutal, me parece, en contra de la obesidad. Sí, es un tema, bueno, en todo el mundo hay una lucha contra la obesidad, incluso en Rusia, por ejemplo. Ahora vi que en Moscú, si vos querés viajar gratis en el subte, tenés que pararte frente a una máquina y hacer 30 flexiones. Si vos haces 30 flexiones antes de subirte al subte, te dan el viaje gratis. Eso me parece una cosa simpática y te hace hacer ejercicio, ¿verdad? Ahora, en Japón, que son un poco más, bueno, los rusos no es que sean alegres ni divertidos, ¿no? Pero en Japón, por ley, le van a exigir a las empresas medir la cintura de sus empleados entre 40 y 74 años. Epa. ¿Para qué? Para medir la masa muscular. Y todo bien, pero esto atenta contra los derechos. Todo bien, no, todo mal. Claro. Todo mal, claro. Quiero decir, el que se quiera poner a que lo controlen, pero esto tiene que ver con que no quieren pagarte después el seguro de salud, porque por ahí tenés la obesidad te lleva a una diabetes, un infarto, las cosas que trae la obesidad.
Entonces, para combatirla quieren que sus empleados estén bien y someterlos. Imaginemos que pase aquí. Siempre tratemos de traerlo para acá, que de la empresa donde vos trabajás, te dicen, bueno, a ver cuánto tiene de masa muscular, y no, usted está gordo, usted tiene que bajar 20 kilos. ¿Sabés qué? A mí no te me acercás con un centímetro, o sea, acá en Argentina no pueden hacer eso, nadie va a permitirlo. Bueno, pero bueno, nunca digas nunca, vamos a empezar por ahí. Es ¿no? cierto, es cierto. Bajemos un cambio, fíjate todo lo que pasó, querida, y después decilo. Claro, porque eso nadie va a permitirlo. No sé si vieron la foto del gabinete de emergencia que salió con la cortina que tiene atrás Milei. ¿La vieron la foto? La cortina que tiene atrás. La vi ahí con cara de rey de Game of Thrones, esa es la que vi. No, está la cara de Conan en la cortina. Ah, caramba. O sea, está él centrado en su sillón de presidente, o sea, presidiendo la mesa, y hay una cortina detrás suyo, y se ve como la silueta de Conan en la cortina. No sé si la pusieron en la foto o está en la cortina, todo es posible. Por eso te digo, nunca digas nunca. ¿Por qué no van a poder venir con un centímetro a medirte? De hecho, con la inteligencia artificial van a poder hacerlo solo. Pero esto, digamos, ¿vos crees que la CGT saldría rápido a defender a los trabajadores? A decir, no le midan la cintura. Claro, sí. No sé, me gustaría creer que sí, pero la veo complicada. Y vamos a cerrar... Porque tiene que ver con Daer no podría pasar. No, varios. Cuando va todos los días a trabajar, decís vos, no puede ingresar. Ok. Vamos a Estados Unidos, dale. Bueno, ahí tienen otros problemas también. Ustedes saben, Estados Unidos tiene ejércitos por todo el mundo, bases militares, demás. No sé si están un poquito al tanto de cómo tratan de reclutar gente para el ejército. Andan los reclutadores por las ciudades y los pueblos pequeños buscando a los jóvenes que están en la calle, que no tienen trabajo, que trabajan en un supermercado, los esperan a la salida y les dicen, mirá los beneficios de entrar al ejército. Claro, les dan muchos beneficios por entrar al ejército, pero claro, después terminan en el frente, porque tarde o temprano van a una guerra. Ahora se encontraron con un pequeño inconveniente en Estados Unidos. ¿Cuál? El 77% de la población que estaría en condiciones de ser parte del ejército, no está en condiciones o físicas o mentales de ser parte del ejército. Sí. Mira qué tema. Obesidad. Sí. Problemas tipo diabetes y ese tipo de cosas. Problemas psicológicos. O sea, no pueden pasar los exámenes. O sea, Milei no podría ser parte del ejército norteamericano. Yo tampoco, aclaro. De ningún ejército podría ser parte. Pero imagínate el problema que tienen. Que no pueden reclutar gente. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? No se sabe. Porque no le alcanzan los soldados. ¿Y entonces qué van a hacer? Y yo calculo que Trump es capaz de contratar soldados extranjeros, claramente. De hecho, los mandan a pelear a los de Zelensky en Ucrania, ¿no? Estados Unidos no manda un marín a Ucrania. Pero fíjense el Estado, ¿con qué tiene que ver esto? Con la comida, con lo mal que se come, con la comida rápida, con la vida que se tiene en Estados Unidos, que cada vez es peor y se va deteriorando. Cuando acá nos quieren presentar ese modelo hace que el 77% de la población joven, porque estamos hablando de jóvenes, no pueda ser parte del ejército. No es como acá cuando se decía la colimba, ¿te acordás que, bueno, tiene pie plano, no hace la colimba, apto todo? Uno de los días más felices de mi vida fue el día que saqué número bajo, ¿no? Y evité la colimba. Claro, zafé, soy clase de 62, Malvinas. Así que imagínense los problemas de salud que todo esto le trae a la población norteamericana. Adri, querido, vamos a cerrar. Primero contame cómo viene el fin de semana.
El fin de semana estoy en La Plata, y si es La Plata es la casa de Oscar. La casa de Oscar, hay que llamarlo Oscar al 555, es facilísimo, 555-4366. Lo llamás y decís, Oscar, ¿cuánto es? 10.000 pesos la entrada. No hay. Una ganga. Sí, queremos que la gente vaya porque vamos a celebrar la victoria de la semana pasada, ya estamos en un 50%. Te vas a la así capital, que este sábado a las 8 de la noche estamos ahí en la casa de Oscar, 555-4366, y la otra, ya si quieren ir reservando a los que les gusta Capital, en el Alambique a través de Alternativa Teatral. Perfecto. Y cerramos con el 3%, no podía ser de otra manera. No hay cerramos otro así, tema, estamos ¿no? hablando de guita, vamos con el 3%. Sí, señor, para vos, para mí, para él, para todos. Perfecto, el 3%, pedido Adrián Stoppelman. Si de los medicamentos se lleva el 3% de otras cosas que hace, ¿cuál es el porcentaje? No entregan alimentos, dicen cuánto lo siento. Sería lindo saber cuánto es cuánto por ciento. Se lleva el 3%, la hermana del peluca se lleva el 3%, pero los chorros son los cucas, corruptos delirantes, manejan la Argentina, son brutos ignorantes, pero saben de porcentajes. Un burro economista es presidente de Argentina, mientras va destruyendo al Estado, la que recauda es Karina. Esta canción simplona le dedico a él y a su hermana, y tan solo les deseo que un día vayan en cana. Mi hermana Karina. Un burro economista es presidente de Argentina, mientras va destruyendo al Estado, la que recauda es Karina. Esta canción simplona les dedico a él y a su hermana, y tan solo les deseo que un día vayan en cana. Mi hermana Karina. Buen día, queridas Felicitas y Yair. Creo que el pueblo de la provincia de Buenos Aires, con Kicillof a la cabeza y todo su equipo, van a ser un ejemplo para que las otras provincias empiecen a reaccionar. No lo espero de esta capital, que me parece que siempre fue gorila. No siempre, tuvimos otra cosa, pero hace demasiados años. Bueno, gracias por el programa, Estela de Congreso. Abrazos para todos. Se lleva el 3%. Pero muchísimas gracias, Estela. Gracias por estar ahí. Hola, Feli, Yair, esto de lo escatológico y la teratología política no es nuevo. El macrismo ya había acuñado la frase yo acá tengo dudas. La van a correr en... ¿No es de estos? ¿No es de los libertarios? ¿Van a correr? ¿Zurdos van a correr? Claro, no, van a correr en culo. Me haces decirlo completo porque no me entendés. No me la acuerdo. No, trato de no decir, saltearme una mala palabra y vos me la haces decir. Bueno, te lo digo. Para mí eran de acá, ¿qué decís, Ale? ¿Vos eras de los libertarios o no? Sí, no lo tengo, Bueno, no marcó mi vida. Gracias, Marcos de Lomas, te mando un abrazo grande. Chicos, me confunden. ¿El ministro del Interior que hablaría con los gobernadores no iba a ser el embajador de Estados Unidos? No, parece que no. Gracias por aquí. También Alejandro de la Boca, aguante el mate con yuyos. Ayer nevó, subió la temperatura, se derritió todo y hoy tenemos bastantes vientos. Saludos desde Bariloche. La llamaban la envenenadora de Montserrat, nos dice por aquí Virginia. Que hablábamos recién de la... Sos vos, Navita, sos vos después de tomarte un mate, la envenenadora de Montserrat. Acá la tenés, conduciendo un programa de radio, mira vos. Cuánta maldad. Jorge, por acá te dice, Yair, ayer te dejé un mensaje de voz diciendo cuál fue el porcentaje de Fuerza Patria en Tigre. Jorge, desde Catamarca, pero muy bonaerense, que está escuchando, nos habla de Massa también. Pasa que a veces se complica escuchar los mensajes de voz, Jorge, acá en la Sí, a veces algunos quedan afuera, en general salen al aire. En general lo tratamos de meter, obvio. Pero por ahí, según el horario, o
o habrá sido de noche? No, porque hoy a la noche tenés el programa. Claro, hoy se ¿A qué hora? viene el programón. Vamos a hablar peste de Domingo Faustino Sarmiento, así que no se lo pierdan, y de lo que pasa en la Universidad Pública a las 22. Muy bien, Marita de San Luis nos escribe también, María del Carmen Bello, te escribo de San Francisco del Monte de Oro, que vos conocés y has elogiado en oportunidades en tu programa. Unas ganas de ir me dan cada vez que me dicen San Francisco del Monte de Oro. María, un programa de allá, vieja. María, me preocupa mucho lo que está ocurriendo en mi querido pueblo de la provincia de San Luis. Como vos sabés, es una zona donde las lluvias son muy bienvenidas en el verano, porque la estación que llueve después de una extensa época de sequía, pero resulta que en una localidad muy cercana llamada La Candelaria, existen desde hace un tiempo extensos cultivos de arándanos y algodón, y la lluvia muchas veces con granizo puede malograr la cosecha, por lo que los dueños, a través de las compañías aseguradoras, escucha esto, contratan aviones que siembran en las nubes nitrato de plata y de esta forma rompen tormentas y no llueve. Este es un tema del que se habla ya hace bastante tiempo, ¿no? No solo dejan sin la preciada agua a los pueblos cercanos para sus huertas, sino que desabastece el agua a la cooperativa de agua potable y por consiguiente a todo el pueblo. Bueno, es un mensaje mucho más extensa. Me dice que está muy preocupada por cuestiones de salud en la población también. Me cuenta de la muerte de una profesora muy joven. Le preocupa el tema de determinadas enfermedades que pueden tener que ver con esta forma de producción. Te mando un beso grande, Marita, y voy a tratar de sumar este tema a la agenda de alguna manera. Muy interesante, muy necesario hablarlo. Acá Carlos de Lanús dice: buenas tardes, yo trabajo en la calle, todos los negocios están para atrás, no venden nada. Carla dice que su hijo está incursionando en la producción de jamón y bondiola. Bueno, Carla, listo, yendo a comer un sándwich de fiambre de tu hijo. Te están convenciendo. Sí. Lidia dice que poner atención a la salud mental de las miles de adolescentes. Mi hija trabaja en un equipo de orientación escolar de una secundaria y es tremendo la cantidad de casos con problemáticas de este tipo. Sí, comparto. Es muy preocupante, muy doloroso en todo el país. Es algo que en todo el país amerita atención. Tenemos que ir a la tanda, 13:33 minutos. Después volvemos con los mensajes, que tenemos muchos para compartir con ustedes. Quédate, vamos a hablar en la próxima hora con una colega. Me va a encantar charlar con Vero González, periodista. Vamos a hablar de varios temas, pero bueno, especialmente lo que está pasando con discapacidad y con las políticas tan agresivas de este gobierno. Dale, ya venimos. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Vuelve Deviniendo Tato, un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos.
No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. (13:39) Les anticipaba recién que vamos a charlar con Verónica González, periodista especializada en discapacidad, tallerista, conferencista nacional e internacional, conductora de eventos, integrante de Ready, y además he tenido el gusto de trabajar con Vero en la TV pública, en Bravo TV, y es una excelente periodista, una excelente compañera. ¿Cómo estás, Vero, querida? Hola, Feli, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Conversar con vos. Igualmente. Igualmente. Sí. Bueno, qué épocas, ¿no? Qué tiempos. Imaginaste que nos iba a tocar vivir o ver un gobierno tan agresivo con las personas con discapacidad. No, sí tenía claro que iba a ser un gobierno que iba a restringir derechos a muchos grupos poblacionales, pero no que iba a haber tanto ensañamiento hacia las personas con discapacidad. No lo podía imaginar realmente. Claro. Claro, sí. Y cuando haces la comparación o cuando hablas con personas de otros países, digamos, ¿es común que esto suceda, que sean tan agresivos en particular con el sector? No, lo que encontrás en otros países es que hay distinto nivel de garantía de derechos, ¿no? Pero agresión así, no. Sí, ahora se está viendo en Estados Unidos también un recorte, casualmente, ¿no? El modelo a seguir, un recorte muy grande en las partidas presupuestarias destinadas a personas con discapacidad, y se los ve, también se instala este discurso de
somos ventajeros, de que, bueno, que si una persona tiene discapacidad se tiene que ocupar la familia y todo eso, sí se está viendo en Estados Unidos. Lamentablemente es el modelo a seguir que tiene el presidente, ¿no? Claro. Verónica, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. Quiero preguntarte por cuál es el impacto del recorte en pensiones. Acá estamos a la vueltita de la Andis y a veces cuando llegamos vemos la fila larga de personas que está yendo a pelear para que le devuelvan su pensión. Digo, gente que evidentemente tiene complejidades para movilizarse, para venir al centro de la ciudad de Buenos Aires, que además implica un gasto económico. ¿Cómo la están llevando las personas a las que le bajaron sus pensiones, sus prestaciones y que además están en una situación económica sensible? Mira, es un escenario muy complejo porque no solo es el recorte en la pensión que no llega a 300.000 pesos, sino también es el recorte en el programa Incluir Salud, que garantiza cierto nivel de cobertura en lo que es medicación, prestaciones. Déjame decirte, Yair, que además las personas que cobran pensiones no contributivas son personas que no tienen acceso al empleo, no porque, muchas veces no porque no puedan trabajar, sino porque el mercado laboral es expulsivo. Claro. Entonces, la persona que cobra la pensión no es porque quiere cobrar una pensión del Estado, sino porque no consigue trabajo que le permita autosustentarse. Realmente se han recortado muchas pensiones y el problema también es cómo se hicieron las auditorías, ¿no? Porque se mandaban cartas documento a través de Andreani, que Andreani dijo que ellos no iban a entrar a los barrios vulnerables, con lo cual hay muchas personas que no reciben la notificación, la carta documento, no las recibieron, digamos, eso, los números están, prácticamente la mitad de las personas a las que se les envió carta documento no la han recibido. Por otro lado, hay muchas personas que han cambiado el domicilio y además las auditorías se hacen sin tener ningún mecanismo de accesibilidad, sin contemplar tampoco el debido proceso, y además que si uno detecta pensiones truchas, hay que ir por las personas que otorgaron esas pensiones truchas y además es un delito, con lo cual, bueno, hay que tomar las medidas que haya que tomar, pero no auditar a todas las personas con discapacidad, es una locura eso. Pero bueno, ya sabemos que, de acuerdo a los audios que se difundieron, la orden era dar de baja pensiones sin importar cómo, ¿no? Sí, que festejaban dando de baja pensiones, ¿no? Terrible, sí. Realmente. A la vez que el dinero iba para otro lado y ya lo sabemos, ¿no? No es que se redujo la partida presupuestaria. Sí, claro. No podían contener esta situación porque necesitaban quedarse con el dinero. Ojalá que la justicia investigue y sepamos efectivamente quiénes son y que se haga justicia, ¿no? Que existan las sanciones. Pero escribiste una nota hace unos días en página 12 que te la voy a recomendar a quienes están escuchando, que se llama Cuando la discapacidad se volvió importante. Y ahí haces una reflexión con respecto a lo que viene ocurriendo en estos últimos años, cuando se convoca algún evento, cuando vos misma como formadora o capacitadora has convocado a eventos y ves siempre las mismas caras, no importa la capacidad, no hay lugar en los medios en términos generales, ¿no? Para hablar de las problemáticas que tengan que ver con discapacidad, la inclusión laboral, la inclusión escolar, son temas que cuestan muchísimo y de repente parece que importara, y esto te esperanza con que hacia adelante haya algún cambio. No, Feli, la verdad que no, porque el modo en el que se trata la temática es muy feo. Yo escuché comunicadores muy famosos, muy escuchados por el público en general, hablando de los chicos discapacitados, hablando de que somos dependientes, incluso mucha gente diciendo que nuestras vidas son tristes, encima la tristeza de padecer una discapacidad. Y la verdad que las vidas de las personas con discapacidad son vidas como las de cualquier otra persona, nos pasan cosas que nos ponen tristes y nos pasan cosas que nos ponen felices como cualquier persona. Las personas con discapacidad en algún momento somos niños, niñas, después adolescentes, después jóvenes y después somos adultos con responsabilidades de adultos, no somos eternos niños, tampoco somos dependientes, incluso si necesitamos apoyos, eso no nos convierte en dependientes porque tomamos nuestras decisiones. Entonces, me parece que esa mirada tampoco ayuda al colectivo de las personas con discapacidad. Y también me parece que
hay una postura de muchos colegas de que de discapacidad se habla de cualquier manera. Y bueno, perdóname si lo digo mal, pero ¿sabes qué? Yo tengo buenas intenciones. Y la verdad que las buenas intenciones no nos alcanzan, porque mientras no podemos ejercer nuestros derechos se nos pasa la vida, ¿no? Claro, absolutamente. Me parece tan importante escuchar esta reflexión. Escuché también en este último tiempo hablar de discapacitados, así, o sea, es como que la condición de persona, ¿no? De ciudadana queda fuera. Solamente son los discapacitados, ¿no? Mi ley contra los discapacitados, ¿sí? No deja de hacerme ruido. Sí, de hecho, es un acuerdo entre el colectivo de personas con discapacidad que decidimos que se nos mencionen como personas con discapacidad. Es el término que está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque primero somos personas. La discapacidad es una característica como tantas otras, y además la concepción de la discapacidad, así como el género, evoluciona. Si vos decís discapacitado, estás adjetivando y es algo estático. Entonces, la verdad que hemos debatido mucho para decidir que sea esa la terminología. Yo entiendo que es largo, que a veces por ahí repetir se vuelve complejo en los medios de comunicación, pero bueno, hay que buscarle la vuelta y ser un poco creativos. Totalmente. Verónica, última que te quiero hacer yo, que tiene que ver con el trasfondo de este ajuste en discapacidad. Claramente es un gobierno capacitista, y en esta mirada más personal también creo que encubre una idea supremacista en donde hay vidas que merecen ser vividas y vidas que no, la base de todo pensamiento fascista, y que las personas con discapacidad son gente que no son productiva en los términos que el mercado quiere. Obviamente yo no compro esta hipótesis, creo que es la que trae el gobierno. ¿Cómo lo lees más en términos ideológicos esta batalla que asumen contra el sector de discapacidad, de personas con discapacidad? Yo coincido plenamente con vos, así como dicen que las personas que tienen cáncer se van a morir o las personas adultas mayores se van a morir. Es el mismo pensamiento hacia las personas con discapacidad. Esto ya lo vimos con el nazismo, que mucho por ahí no se habla de esto, porque se habla de que asesinaron judíos, gitanos, personas LGTBIQA+, pero también asesinaron muchas personas con discapacidad. Era un plan sistemático de aniquilar personas con discapacidad. Y veo muchas similitudes en lo ideológico, y la verdad que me preocupa. Me preocupa porque es un retroceso enorme. Lejos estamos las personas con discapacidad de haber ejercido todos los derechos que tenemos, porque el cupo laboral nunca se cumplió, porque el acceso a la educación siempre estuvo difícil, porque si caminás por cualquier lugar del país te das cuenta que movilizarse es muy difícil para las personas con discapacidad, porque no están garantizados los apoyos, por muchas razones. Pero el retroceso que estamos viviendo hoy es muy preocupante. Absolutamente. Ojalá que sirva para cambiar algo. Ya me dijiste que no sos optimista al respecto, pero estoy pensando también en determinados sectores de la política que en este momento están repudiando el ataque. Ojalá que en una próxima instancia, con otro gobierno, realmente el tema de discapacidad y derechos de las personas con discapacidad sea prioridad. Sí, Feli, déjame decirte que en la Cámara de Senadores escuchamos discursos muy interesantes. Hubo senadores que se hicieron eco de un documento que presentamos desde la sociedad civil a Naciones Unidas, al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la verdad que en su mayoría hablaron muy bien. En la Cámara de Diputados escuché menos discursos de ese tipo. Todavía falta formarse. Uno dice, bueno, no conocen la convención para elaborar proyectos en línea con la convención, que tiene rango constitucional. Bueno, no, parece que no la conocen, deberían formarse en ese sentido, pero eso sí, me esperanzó, digo, para que no parezca tan pesimista, escuchar a muchos de los senadores, la verdad que me dio mucha alegría. Esperemos que los colegas también se hagan eco de esto, ¿no? Porque si yo me pregunto qué hubiese pasado si este recorte en discapacidad no hubiese venido atado a los audios y a las supuestas coimas, ¿no? Claro. ¿Habrían hablado tanto de discapacidad? Sí, una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta. Vero, querida, gracias, y bueno, cuando quieras estás invitada, te venís un rato al programa, siempre es un gusto escucharte, leerte. ¿Dónde te podemos seguir en las redes sociales? En las redes soy @VeroG, periodista. Perfecto. Beso grande, Vero.
Un abrazo. Hasta luego. Estamos escuchando a Verónica González. Que no salga de la agenda tan fácil. Yo el otro día veía en mi provincia un diputado nacional al que le recriminaba a la provincia tener un doble estándar porque no había acompañado una determinada ley de autismo, ponele. La provincia no había adherido. Y a uno local, a un diputado local, diciéndole, pero no, sos un ignorante, no pasa porque tal y tal cosa, y en realidad ese diputado había frenado en otro momento otra ley. O sea, estaban todos en la misma, nadie, a ninguno de los dos le importaba realmente el tema, porque si no, reclamos que tienen desde hace mucho las familias de niños y niñas con discapacidad, por ejemplo, para educación, para salud, hubieran salido. Pero siempre se frenan en alguna instancia. Entonces, bueno, quiero decir, corramos la hipocresía y cuando tengamos la oportunidad acompañemos realmente a los diferentes pedidos, escuchemos a quienes saben y a quienes pueden contar directamente cómo trabajar, qué se necesita, etcétera, y si existe voluntad realmente, bueno, acompañemos y hagamos algo para cambiar la realidad. No, y qué importante que también los dirigentes den el ejemplo, ¿no? Qué pocos asesores parlamentarios, por ejemplo, que son personas con discapacidad, qué poca gente en las listas que tengan algún tipo de discapacidad, porque militan, se organizan, tienen un discurso público potente también, como Verónica. En los medios también. En los medios también, pero bueno, en este caso, en la política, digo, ¿cuál es el último caso de una persona con discapacidad que recuerdes que esté ahí por su militancia en el sector? La verdad que son muy pocos, me parece que habría que poner un poquito más el ojo ahí. 13:52 minutos casi que de salida. Hola, Felicita, buenas tardes. Esa frase que van a correr era de los macristas. En el 2015 empezaron y después en el 2016 la decían ellos y al final se ejercitaron porque terminaron corriendo ellos. Roberto de la Plata. Claro, no, la había eliminado de mi mente, por lo visto, porque para mí era nueva, pero no. Yo tampoco la tenía tan registrada. Claro. Pasa que dejaron cada frase, los pobres no llegan a la universidad. Que tristes, todas tristes, construyendo, ¿no?, universidades por todos lados, que la verdad estaban en el podio. No dejaron ninguna como la gente, así memorable, que vos digas, me hago una remera con esa frase. No se inunda más, esa es linda, esa es linda. Crecimiento invisible. También la luz al final del túnel. Sí, la luz al final del túnel. El segundo semestre, los brotes verdes. Triste, pero cada tanto podemos llegar a utilizarla. Bueno, oyentes, dale, hacemos algunos más antes de irnos. Antes de todo, quiero agradecerles a quienes se sumaron a la comunidad de la 530. Tu suscripción es imprescindible para que la comunidad sea posible. A los que ya se suscribieron, como les decía, gracias. Los que todavía no lo hicieron, les pedimos que entren a nuestra página y puedan sumarse. Con la suscripción vas a tener la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitación a charlas, descuentos en productos y comercios. La Radio de las Madres te necesita. Suscríbete y acompañanos. ¿Cómo haces? Bueno, ingresás en la página www.am530, somosradio.com, cliqueas en asociate, elegís la suscripción que mejor se ajusta a tus posibilidades, te unís y listo, sos parte de la comunidad. Y si no querés sumarte a la comunidad, pero querés realizar un aporte a través de un alias, cuando podés, Radio AM530, ese es el alias de la 530, Radio AM530, y hay un WhatsApp para las dudas de la comunidad, 1164 19 16 50, 1164 19 16 50. ¿Qué dicen los oyentes? Muchos mensajes en relación a lo de Nepal, también en relación a la entrevista que hacíamos recién. Vivi dice, muy interesante, personas con discapacidad. También podríamos hablar de personas con enfermedades oncológicas, etcétera. Sí, porque
sí, a veces es desconocimiento, pero bueno, casi que la discapacidad te define, ¿no? Los discapacitados, es como, no sé, suena fuerte, y efectivamente lo que se sugiere es hablar de personas con discapacidad. Mira, acá Alejandro me responde y dice, buscando personas con discapacidad, ¿no consideraron a Jorge Rivas? Bueno, Jorge Rivas es una voz muy interesante, en verdad él quedó con secuelas de un atentado que vivió, básicamente. Sí, podríamos intentarlo. Estuvimos charlando y después no tuvimos esa posibilidad, pero podríamos volver a intentarlo. Y muy interesante porque tiene un proceso en el que reconstruyó su voz, ayudado con la inteligencia artificial, su voz original, así que bueno, interesante entrevista. ¿Dónde se pueden leer? Te preguntan acá lo de Nepal. En el Instagram, @elgritoDelSur, ahí entran directamente. Bien, por aquí, bueno, nos dicen que Grosa Vero, claro que sí, Grosa, le mandan muchos saludos para Vero, que recién estaba escuchándola por aquí. Varias preguntaban, Grito del Sur, recomendamos, entonces tengo varias preguntas por aquí. ¿Estaban escuchando Rosario Blefari? Se preguntan, claro, Rosario Blefari está en nuestra playlist desde siempre. Gracias a Mario de Mataderos, Feli, Yair, equipo, buenas tardes. Feli, el mate con yuyos es un arma peligrosa, mira las cosas que ese mate ayer le hicieron decir a Tilio. Hoy, sobrio, seguro que está arrepentido. Abrazo, nos dice Mario de Matadero. No creo que Atilio se arrepienta de lo que dice, pero bueno. ¿Qué yerba le pusiste? En todo caso, le puede echar la culpa a mi mate. Acá se suman a la del mate. Walter dice: el burrito en el mate abre el apetito. La contra es que, como jubilado, no me conviene. Lo uso solo los primeros días cuando cobro. Te mando un beso, Walter, querido. Caramba. Bueno, gracias. Gracias, Ofelia, que dice: soy Ofelia. Che, ¿qué temas eligen? Mi nieta, que viene los miércoles, me carga con la música de la radio. Pero vos decís, no, ¿qué le ponemos a tu nieta? Le tiramos un temita. Sí, ¿qué le gusta? ¿Qué así escuchan podés los escuchar jóvenes el programa. Ahora, a mí me gusta el malandro mala junta, eso lo escuchan los jóvenes y es mi ancla en la juventud. Sí. Bueno, gracias por acá. Laura de Miramar, que nos dice: lean los mensajes. En nuestro país no te miden la cintura, te agreden verbal y físicamente cuando no te pegan un tiro. La policía nunca fue juzgada como los militares. Te lo informa una misma de Natalia. Por ahí hay errores de tipeo, discúlpame, Laura, que entiendo que una nena o una niña, no sé, de Natalia Melman, 15 años asesinada por policías, y aún seguimos buscando al quinto asesino. Laura Calampuca de Miramar. Leas los mensajes, aquí los escucho por mi radio amada a pilas, Miramar, General Alvarado. Te mandamos un beso, Laura. Cristina dice: la fuerza de seguridad las maneja Patricia Bullrich, por eso seguramente no le pasará nada a Karina Milei. Lorenzo dice que quizás fueron los mates con los yuyos raros que tomás vos, Bonavita, que me hicieron olvidar. Hoy he la recibido frase. Muchas acusaciones, quiero decir. Me parece todo bien. Si ese es el tema, me parece perfecto. Está bien. No, aparte, ¿sabés lo que más bronca me da? Que me tiren. Hoy, dos me tiraron en sobrada acá. No, ¿y dónde están los sobres? ¿Dónde están los sobres? O sea, si me van a acusar, loco. Ensóbrenla. Ensóbrenla, viejo. De que eso sea una realidad, claro. Porque nada me indigna más que esto. Hola, Yair, privado. ¿Privado era para que lo lean privado esto? O privado. Al horno, amigo, porque lo mandaste a la radio. O privado mensaje. De riquezas estoy yo. Pero me dice que cuando era jovencita, mi sueño era que me regalaran una pata de jamón cruda. Uy, y hoy me mata sueño. de un ataque de depresión. No importa, de algo hay que morir. Bueno, gracias, Estela. ¿Qué pasa con los barcos de ayuda humanitaria? Cortito, contame, pues nos vamos. Bueno, pregunta Estela acá, ¿no? Nuevamente se registraron ofensas, ataques contra los barcos de ayuda humanitaria. Hay algunos que todavía están atracados en Túnez, hay algunos que ya están partiendo con rumbo a Gaza. Me comprometo, si la semana que viene querés, Feli, lo podemos volver a llamar a Carlos Cascote Bertola, que está al mando, es el capitán de una de las naves, uno de los argentinos, que ayer también subió un video. Les recomiendo que lo sigan en sus redes. Pero bueno, siguen las amenazas del Estado de Israel, que dijeron que los van a detener y a considerar como terroristas. Gracias, Charlie Escalante en los controles centrales, muchísimas gracias. Ale Mu, Mariana Collante, Lucho Murad, Vicente Castro es nuestro operador de streaming. Ya visible hasta mañana. Chau, se viene el señor Carlos Polimeni, quédate en la 530.